Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. Si quieres vivir, mi querido hermano, mi querido amigo, una vida plena, necesitas aprender a controlar la ira, dice Jesús. La ira es muy peligrosa, mis queridos hermanos, es muy destructiva, arrasa con todo. La ira, mis hermanos, puede llevarnos a cometer hechos terribles, de los cuales después nos arrepentimos, pero muchas veces ya es demasiado tarde. Escuchen, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, la ira te roba la paz, te roba la tranquilidad, te roba la vida plena y te hace vivir una vida miserable. Si no conoces el secreto de cómo controlar la ira, vas a vivir una vida miserable. Por esa razón, mis hermanos, menos ira, más vida plena. Bendita sea la palabra del Señor. Quiero llevarles a que exploremos brevemente, mis hermanos, lo que Jesús está intentando decirnos. A ver si podemos captarlo, creo que eso puede ser de mucha bendición. Jesús dice, mis queridos hermanos, en el versículo 21, que lo que se condenaba en el pasado era el homicidio, ¿no? Voy a pedirles que leamos detenidamente el versículo 21. Primero, miren lo que dice Jesús. ¿Cómo dice? Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos. Detente por un momento. ¿Quiénes son los antiguos? Las personas que recibieron la ley a través de Moisés. La generación que vivió en el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesús. A esas personas se refiere Jesús como los antiguos. Ahora, miren lo que se les dijo a los antiguos. ¿Qué se les dijo? No cometerás homicidio. La Reina Valera traduce uno de los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? No matarás. Y cualquiera, dice Jesús, que comete homicidio, ¿qué sucede? Será culpable en el juicio, ¿no? Hermanos, esa es una de las tremendas verdades lapidarias sobre la raza humana, ¿no? Si uno mata a una persona, eres llevado a juicio y puedes ser condenado. No sé cuál es la pena ahora, 35 años de prisión. Algunas personas han cometido asesinato y no han sido llevados a juicio o no han podido ser condenados, pero no escaparán del juicio ¿de quién? De Dios. Entonces, no hay escapatoria, ¿verdad? Entonces dice Jesús, se condenaba en el pasado el homicidio. Pero mira lo que dice Jesús en el versículo 22, es impresionante. ¿Qué dice? Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. La misma cláusula, será culpable en el juicio, pero no con el homicidio. ¿Con qué? El enojo, la ira. Mis queridos hermanos y mis amigos, este es el punto. Jesús quiere hacerte reflexionar, quiere hacerme reflexionar, quiere que nos demos cuenta, mis hermanos, que la ira es un problema grave para el ser humano. Y Él dice, si tú quieres vivir vida plena, necesitas aprender a controlar esta emoción perniciosa. Miren que sigue diciendo más adelante, cualquiera que le llame a su hermano, ¿cómo dice? Necio, será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Hermanos, Jesús está diciendo, la ira, mis hermanos, es la cosa más sutil y más profunda que hay. El problema de la ira, mis hermanos, es un problema grave. La antigüedad solía pensar, con que no matemos, todo lo demás está bien. Jesús dice, no basta simplemente con no matar, no asesinar, sino que no te enojes, no explotes en ira. Mis queridos hermanos y mis amigos, la ira es una emoción que si no sabemos controlarla causa mucha destrucción a nuestras vidas y a las personas que están a nuestro alrededor. Esa es la razón por la cual Jesús en el Sermón del Monte ataca el problema y nos dice, menos ira, más vida plena. Bendito sea su nombre. Los términos insultantes que se usan en el versículo 22 son muy fuertes, hermanos.
Hay incertidumbre en cuanto al significado de dichos términos. Los términos que usa la versión Reina Valera son los mejores. El primer término que se usa es el término raca o racá, que quería decir o quiere decir vacío, cabeza hueca. Y se usaba para insultar a la inteligencia. Hoy equivale, por ejemplo, a decirle a una persona tonto, a decirle a una persona estúpido. Bueno, o alguna otra palabra que los mexicanos usan, ¿no? Pero que no puedo decir aquí. El segundo término es el término moré, que quiere decir necio y se usaba para insultar el carácter de la persona. Hoy equivaldría, por ejemplo, a rebelde, cabeza dura, cabezón, algo así como maldecir a una persona. Con ese lenguaje, mis hermanos, Jesús habló de la gravedad del enojo y de la ira. No solo el asesinato se castiga con juicio, dice Jesús, sino también el enojo y la ira, que es la raíz del homicidio. ¿Saben ustedes cuál es la raíz del homicidio? Es el enojo y la ira sin control. Una persona que está llena de ira puede ser capaz de matar a otra persona. Déjeme decirle que muchos de los homicidios que se cometen, la persona montó en cólera, entró en una ira descontrolada, no se pudo controlar y cometió el acto. Jesús dice, el problema no es el homicidio en sí, el acto, que es desagradable y deplorable. El problema es la raíz. Necesitas aprender a controlar la ira si quieres tener vida plena. Bendito sea Jesús. Cuidado con la ira, mis queridos hermanos y mis amigos. La ira contiene sentimientos asesinos. La ira lleva el germen del asesinato y del homicidio. Hay dos clases de ira en el mundo, según los expertos. Está la ira explosiva y está la ira implosiva. ¿Cuál de esas tienes tú? La ira explosiva es el señor que está formado en la cola para pagarla en la caja registradora, ¿verdad? En la tienda pues departamental, en el súper como decimos, y está discutiendo con la cajera porque no quiere valer sus cupones de descuento. Está peleando y discutiendo, es la ira explosiva. Y la ira implosiva es la cajera o el cajero que se traga todo el tiempo, ¿verdad? Esas agresiones y esas ofensas hasta que un día llega y mata toda la tienda. Nosotros hemos visto en la sociedad de las dos clases de ira. Hermanos, todas estas cosas llevan el germen del asesinato, del homicidio. Es lo que Jesús está diciendo. Por eso, cuidado con la ira. No permitas que tu corazón sea templo de la ira o del mal carácter. Nunca permitas que tu mente albergue sentimientos negativos contra nadie. Si estos llegan a tu corazón, corre a tu cámara y pídele al Dios Todopoderoso que te ayude y expulse esos sentimientos de tu corazón. Escuchen, mis queridos hermanos, los estudiosos han detectado que esto es que esto es un problema hasta en los niños. ¿Has visto a un niño que tiene un arrebato de ira en algún lugar? ¿Has visto el berrinche que arma el niño en la caja registradora porque su mamá no le quiere comprar un chocolate? La pastora nos habló de eso hace unos domingos cuando hablábamos del Día del Niño. El mito de la bondad natural es una mentira romántica. La idea de que cuando el niño golpea a su nana no es nada grave es algo falso. El doctor Porfirio Miranda dice que desde el filósofo francés Rousseau hasta la fecha se admite que cada agresión del niño a su nana es un golpe de muerte. Por eso, deje la ira y deseche el enojo, dice la palabra de Dios, si quieres vivir una vida sana y llena de plenitud. Que así sea. Escuchen, mis queridos hermanos, en todos los casos Jesús menciona un castigo. Primero, miren lo que dice el versículo 22 que tienen frente a ustedes. En todos los casos Jesús menciona un castigo. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, ¿qué dice? Será culpable en el juicio. Primer castigo. Segundo castigo, analiza la palabra de Dios. Cualquiera que le llame a su hermano necio, ¿qué dice? Será culpable ante el Sanedrín. El Sanedrín es el consejo a donde eres llevado para que seas juzgado. Es como un juez aquí.
Tercero, y cualquiera que le llame fatuo, ¿qué dice? Será expuesto al infierno de fuego. ¿Quieres entender lo que Jesús nos está diciendo? Jesús nos está diciendo, el enojo, la ira, trae consecuencias terribles a tu vida y a la vida de los demás. Por eso, si quieres vivir una vida plena, a menos ira, más vida plena. Que así sea sobre todos los hijos y las hijas de Dios. Ahora bien, antes de que entremos a los puntos que les quiero compartir, quiero decir una cosa más en esta introducción. Fíjense ustedes que Jesús, de los versículos 23 al 26, los versículos que siguen, nos señala algunas medidas preventivas en contra de la ira. Quiero que brevemente los veamos. El texto tiene mucho que estudiar, pero vamos a ver algunas de las cosas principales nada más. Voy a pedir a mis hermanitos que nos pongan el versículo 23. Ahí está en la pantalla, el verso que sigue. ¿Cómo dice? Por tanto, dice Jesús, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, voy a pedir que me dejen el texto ahí un momento antes de ir al 24, porque quiero hacer una reflexión. Cuando leemos la palabra hay que reflexionar. Miren, Jesús esperaba que nosotros vendríamos y traeríamos nuestra ofrenda al altar, ¿sí o no? Pues es lo que dice. Si traes tu ofrenda, dice, al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Jesús esperaba que sus hijos y sus hijas vendrían al templo a adorar a Dios y traerían su ofrenda para entregarla en el altar. Es lo que hacemos, mis hermanos, los domingos y los miércoles o en algún otro servicio. O sea, quiero que te des cuenta, no hacemos algo que Jesús no haya ordenado. Bendito sea Jesús. Ahora mira el versículo 24, ahora sí, dice, deja tu ofrenda allí delante del altar. ¿Y qué dice? Ve, dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Hermanos, Jesús dice, debes tomar decisiones, debes tomar medidas preventivas, debes arreglar ese problema, lo debes arreglar pronto. No dejes que la ira se acumule en tu corazón. No dejes que el enojo se acumule en tu corazón. Escuchen, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, la ira acumulada, el enojo acumulado va a traer tremendos males a tu salud física y emocional, y va a traer males a las personas que viven contigo. Así es que dice Jesús, debes arreglarlo pronto. Deja tu ofrenda, ve, reconcíliate, arregla el asunto. No permitas que eso domine tu vida. Así deben vivir los seguidores de Jesucristo y los hijos de Dios. Vean el versículo 25, por favor. Miren lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez a la guardia y seas echado en la cárcel. Mira el versículo 26, el último que cierra el párrafo. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué está diciendo Jesús nuestro Señor? Jesús nuestro Señor dice, no puedes practicar la ira y el enojo y quedar impune. Va a traer consecuencias terribles a tu vida. Necesitas aprender a bajarle a la ira si quieres vivir vida plena. Es la tercera lección fundamental de Jesús para tener vida plena. Jesús, bendito seas, eres el mejor. Así que, mis hermanos, no hay duda de que la tercera lección fundamental de Jesús para nuestra vida es que si queremos tener vida plena, como es el título de la serie, necesitamos aprender a controlar la ira, ¿no? Así es que la pregunta que queda, mis hermanos, es esta: ¿y cómo puedo controlar la ira, pastor? De hecho, es la pregunta que está ahí. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo controlar mi ira? Si este es un asunto tan importante que Jesús lo toca en el Sermón del Monte como una de las lecciones fundamentales para la vida plena, entonces la pregunta tiene validez. Señor, ¿y cómo le hago para controlar mi ira?
Y entonces, mis hermanos, Jesús nos da 7 pasos que les quiero compartir en esta tarde, en esta mañana. 7 pasos nos da la Biblia, sencillos, prácticos, que podemos aplicar si queremos aprender a controlar nuestra ira y a desarrollar más vida plena. Déjeme decirle algo antes de entrar en esos puntos, algo que es muy importante decir. Hermanos queridos y amigos, la ira no necesariamente es mala. ¿Escuchó? Dios te dio la capacidad para enojarte. La ira no siempre es mala. A veces la ira es la respuesta más adecuada a una determinada situación. Dicho de otra manera, mis hermanos, hay veces en donde lo que deberíamos hacer es enojarnos. Y hay otras veces en donde no deberíamos enojarnos. Escuchen, si nunca te enojas, pues eres una piedra. Eres un vegetal, ¿no? A ver, dime, ¿Dios nunca se enoja? Claro que se enoja. Pero Dios solo se enoja en las cosas correctas. Bendito sea Dios. Porque si Dios montara en cólera como nosotros, no, ya no existiríamos. ¡Pum! Le hace Dios y nos borra a todos. No, Dios es sereno, sabio, tiene autodominio. Dios se molesta cuando debe hacerlo, no cuando no debe hacerlo. ¿Te das cuenta? ¿Jesucristo nunca se enojó? Claro que se enojó. Hubo momentos en el que el Señor se enojó. ¿Me puedes narrar un evento en el Evangelio cuando Jesús se enojó? Por ejemplo, cuando echó fuera del templo a los mercaderes, ¿recuerdan? Dice que hizo un azote de cuerdas, ¿no? Iba a traer mi azote, pero lo olvidé, ¿no? Hizo un azote de cuerdas, volcó las mesas y los echó. Fue uno de los pocos momentos, pocas veces que vemos a Jesús molesto, enojado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? La Biblia enseña que la ira no necesariamente es mala. Mira, hay momentos en que debería ser la respuesta más natural de nuestra parte. Cuando estamos viendo la injusticia, deberíamos molestarnos. Cuando estamos viendo el daño, el atropello a los demás, deberíamos indignarnos. Deberíamos molestarnos cuando hay tanta injusticia en el mundo, claro que sí. Hay momentos en que la ira, el enojo es la respuesta más normal, pero hay momentos en que no. Así que, mi querido hermano y mi amigo, tienes que saber controlarte. La ira fuera de control es muy destructiva a tus relaciones, pero la ira bajo control es muy útil. Así que quiero mostrarles y compartirles 7 claves de la Biblia acerca de cómo controlar tu ira y desarrollar tu paciencia. Si esta es la primera vez que estás aquí, pues te felicito, porque esto va a ser como un mapa espiritual que puede ser de gran ayuda. Pero si no, de todos modos, para todos yo veo eso y es un mapa espiritual para mí mismo. Así que, mis hermanos, aquí están los 7 pasos que la palabra de Dios nos enseña para controlar nuestra ira. Paso número 1: decido controlarla. Ese es el paso número 1. Hermanos, si quiero aprender a controlar mi ira, ¿cuál es el primer paso que debo dar? Tomo una decisión. Escúchame, mi querido hermano y mi querido amigo, ya es tiempo de que dejemos de estarnos excusando. Ya es tiempo de que dejes esa excusa de que, ay, es que no la puedo controlar. Es que no puedo controlarme, y empezamos a excusarnos. Escucha, mi querido hermano, tú necesitas tomar una decisión. La primera clave es esta: decido controlarla. La ira es una decisión. Creo que debes anotarlo en tu corazón. La ira es una decisión. No es culpa de nadie, ni le puedes echar la culpa a los demás. Es yo decido estar con ira si es que estoy lleno de ira en algún momento determinado. Es difícil controlar tu ira mientras estás enojado, porque hay un golpe tremendo de adrenalina y es muy difícil controlarlo. ¿Sabían eso? Cuando una persona se enoja y monta en ira, hay un tremendo golpe de adrenalina por todo nuestro cuerpo y es muy difícil controlarlo. Por eso
debes tomar la decisión por anticipado. Cuando tú decides controlar la ira y entonces el problema llega, tendrás más posibilidades de controlarte. Bendita sea la sabiduría de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Es bella la palabra de Dios y práctica. Bendita sea. ¿Qué dice? El que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es un tonto. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Las personas inteligentes mantienen la calma, toman una decisión. No voy a dejar que la ira me domine. Toma tu decisión. Mira cómo dice Proverbios 16:32. ¿Qué dice? Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros lo decimos al revés o lo creemos al revés. Ese es nuestro error. ¿Cómo lo creemos nosotros? Nosotros decimos, más vale ser valiente que paciente. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, al revés. Y luego miren la segunda declaración, dice, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Hay una serie, ¿verdad? Hace unos meses o unos años, no sé, salió, ¿verdad?, en Netflix sobre los vikingos. Ahí el héroe es un tal Ragnar Lodbrok, así se llama el tipo, ¿no? Tiene una capacidad tremenda para conquistar, es un conquistador. Todos lo admiran y dicen, no, yo quisiera ser así porque es un conquistador. Pero el tipo no tiene la capacidad para dominarse a sí mismo. Y de hecho toda la historia es que su vida se vuelve un desastre. Por eso tiene razón la palabra de Dios, bendita sea. ¿Te das cuenta? Es la primera cosa que tenemos que hacer, tomar una decisión. Si debes tomar una decisión ahora mismo, este es tu día. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, bendito sea el Señor. Número 2, considero el costo de no controlar mi ira. Es la segunda cosa que dice la Biblia que debemos hacer si queremos aprender a controlar nuestra ira. ¿Qué debo hacer? Debo considerar el costo de no controlar mi ira. Escuchen, hermanos queridos y amigos queridos, es menos probable que te enojes si te das cuenta de lo que te va a costar, ¿sí o no? Es menos probable que tú te enojes si piensas por un momento las consecuencias que puede traer. Eso frena tu ira. Es el segundo paso. Considero el costo de no controlar mi ira. Miren lo que dice Proverbios 29:22. ¿Qué dice? La gente que fácilmente se enoja siempre provoca, ¿qué cosa? La gente violenta, ¿qué comete? Muchos errores. Hermanos, necesitamos entender eso, el costo que va a tener nuestros arranques de ira, nuestro enojo, todo lo que va a provocar y lo que va a destruir, no solamente sobre nuestra salud física y emocional, sino sobre la gente que nos rodea. Miren la sabiduría bendita de Dios. Hermanos, un hombre de mal genio comienza peleas y se mete en todo tipo de problemas. Cuando pierdes tu temperamento, tú eres el que pierde. Como lo dice el conocido refrán mexicano lleno de verdad, el que se enoja, pierde, siempre pierde. Oye, Paz, ¿siempre pierde? Siempre. La Biblia es muy específica sobre el daño que hace la ira incontrolada. Mira lo que dice Proverbios 15:18, bendita la palabra de Dios esta mañana. ¿Cómo dice? El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. Hermanos, ¿por qué terminamos peleando en los matrimonios? ¿Por qué terminamos peleando con nuestros hijos? ¿Por qué terminamos peleando con nuestros familiares? ¿Saben por qué, mis queridos? Porque perdemos los estribos con facilidad y eso trae muchas peleas.
Estos hermanos es lo que la ira provoca en las vidas y las relaciones humanas. Miren lo que dice Proverbios 11:29, está tremendo eso. El tonto dice que daña a su familia, acaba perdiéndolo todo. Hermanos, la ira destruye las relaciones. Si no logras controlarte, vas a destruir tu matrimonio, vas a destruir las relaciones con tus hijos, vas a dañar a tu esposa, vas a dañar a tu esposo, vas a dañar a tus hijos, vas a provocarles un resentimiento terrible por el resto de su vida, los vas a marcar. Por esa razón dice Jesús, si quieres vida plena, tienes que bajarle a la ira, debes aprender a controlarlo y yo puedo ayudarte, dice Jesús. Número 3, si le das la vuelta a tu guía, tercer paso que la Biblia nos enseña: reflexiono antes de reaccionar. Hay una manera muy mexicana de decirlo, ¿no? ¿Cómo dice el mexicano? Piensa, dice el mexicano, antes de hablar. Mire cómo lo decimos aquí: reflexiono antes de reaccionar. Hermanos, nosotros tenemos una manera de proceder apresurada y equivocada, ¿no? Muy parecida a la manera de proceder de la policía en México, ¿no? Primero te detienen y luego averiguan. Así actuamos nosotros los seres humanos en nuestras relaciones con todos nuestros seres queridos y con los seres con los que nos relacionamos. Pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si quieres aprender a controlar la ira, necesitas aprender este hábito. ¿Qué hábito es? Reflexionar antes de reaccionar. Qué tremendo el punto. Hermanos, no debemos responder impulsivamente. Necesitamos retrasar la ira. Esa es una herramienta y un gran remedio para controlarla. No estoy hablando, hermanos, de demorar por semanas o meses la ira. No, eso se llama resentimiento y no funciona. No, cuando te tragas la ira, tu estómago paga la factura, ¿sabías? Cuando tragas tu ira, tu cuerpo lleva las consecuencias. No te vayas a la cama enojado. Si lo haces, vas a interiorizar la ira y empezará a hacerte daño. Cuando decimos reflexionar antes de actuar, detenernos un momento y no explotar inmediatamente, no nos referimos a que debes guardar eso por años. No, nos referimos, mis queridos hermanos, a retrasar la ira por un momento. Das tiempo para que se enfríe y eso te da tiempo para pensar, reflexionar qué está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo las cosas? ¿Cómo lo puedo arreglar sabiamente? ¿Te das cuenta de las ventajas de eso? Tremendo, ¿verdad? Thomas Jefferson, el gran americano, decía: cuando estás enojado, cuenta hasta 10. Y cuando estás muy enojado, cuenta hasta 100. ¿Por qué? Porque eso te da la oportunidad de reducir la velocidad. Cuando te enojas, esta energía emocional entra en ti, esta descarga de adrenalina entra en todo tu cuerpo se tensa, pero cuando le das un poco de tiempo, la calmas. Cuanto más tiempo mantengas la calma, más se mejora. Te da un poco de tiempo para pensar en por qué estás enojado y reflexionas sobre ello. Mira lo que dice Proverbios 29:11, preciosa la palabra del Señor. Dice, santo Dios, no quería decir la primera palabra, pero así dice esta versión. ¿Cómo dice? El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. ¿Cuál es la característica del bruto? Da rienda suelta a su enojo, vomita su ira. Pero el sabio se controla a sí mismo, ¿no? Qué tremendo, mis queridos hermanos. De hecho, mis hermanos, esta es una buena traducción al español porque los mexicanos lo usan, ¿no? Lo usamos.
Cuando un amigo la está regando, ¿verdad? Cuando alguien no está haciendo bien las cosas, está explotando y les está dañando a sus seres queridos, ¿qué le decimos? No seas bruto. Mis queridos hermanos, es tremenda la palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 19:11, el versículo que sigue. Las personas sensatas, que dice, no pierden los estribos. Necesitamos aprender a calmarnos. Necesitamos contar hasta 10. De hecho, creo que algunos recordarán que hubo un tiempo un comercial en la televisión abierta que así te decían, ¿no? Que debes contar hasta 10. Ahora escuchen, ¿qué haces durante esa pequeña espera, esos 10 segundos que cuentas? ¿Qué haces mientras te detienes y no explotas? Bueno, déjame decirte que mientras estás esperando, ¿verdad? Debes intentar entender tu enojo. Debes intentar entender por qué estás enojado, cuál es la raíz de las cosas. Y déjame decirte esto, cuando intentamos hacer eso, todo se puede arreglar. Bendito sea Dios. Necesitas analizar tu enojo. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy así? Y cuando nos preguntamos eso, mis hermanos, podemos entender la raíz del asunto y solucionarlo de una mejor manera. Ahora bien, déjame decirte que para poder analizar tu enojo hay 3 preguntas que te debes hacer, y como son muy importantes, te las comparto ahí. Esto te va a ayudar mucho si lo pones en práctica. Pregunta número 1, están ahí, 3 preguntas dice. La primera pregunta es, ¿por qué estoy enojado? Escucha, creo que te empiezas a dar cuenta, cuando la persona se pregunta eso, ¿por qué estoy enojado? Está tratando de encontrar la raíz de su problema. ¿Qué es lo que origina mi enojo? Queridos hermanos, yo hago eso muy seguido. ¿Por qué estoy molesto? ¿Por qué estoy enojado? Eso me da oportunidad de encontrar la raíz de mi problema. Número 2, segunda pregunta, ¿qué es lo que quiero realmente? Cuando uno está enojado, mis queridos hermanos, es que uno quiere algo que no ha conseguido, ¿no? Tú quieres que tu esposa se porte de cierta manera, se comporte de cierta manera, ella no se comporta así. ¿Qué haces? Te enojas y pones una trompa de este tamaño, no andas así bien trompudo. Ella se pone, se preocupa y dice, ¿qué hice? Hasta te pregunta a veces, ¿qué hice? ¿Hice algo mal? Pero tú estás enojado que dices, no, no has hecho nada. Ella no es adivina, pero estás enojado por algo que no logras que ella actúe de la manera que quieres. Lo mismo pasa con nuestros hijos, ¿no? Queremos que actúen de cierta manera y si no lo hacen, entonces nos enojamos. ¿Qué es lo que quiero realmente? Pregúntate eso y eso ayudará a encontrar una posible solución. Y pregunta número 3, mira la tercera pregunta. ¿Cómo puedo conseguir lo que quiero? Por lo general, mis hermanos, la forma en que estoy explotando rara vez es la manera en que voy a obtener lo que quiero. Simplemente no funciona. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que si me enojo voy a conseguir lo que quiero de mi esposa. Las mujeres tienen ese problema un poquito más fuerte. Si ellas quieren conseguir algo, se enojan. Y eso crea una situación tremenda. Entonces me hago estas 3 preguntas y cuando me hago estas 3 preguntas me brindo la oportunidad para encontrar la raíz del problema y buscar una solución mucho mejor. Bendita sea la sabiduría de Dios. Número 4, mis queridos hermanos, cuarto paso, libero mi ira de manera apropiada. Mira cuántos pasos llevamos y qué prácticos e importantes son para nuestra vida si queremos controlar eso y tener vida plena. ¿Qué hago? Libero mi ira de manera apropiada. Una vez que he reflexionado, me detengo, pienso en lo que me irrita, me hago las 3 preguntas.
Ahora que estoy un poco más sereno, ahora puedo dar el paso número 4. Libero mi ira de manera apropiada. Escuchen, hermanos. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Qué dice? Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Fíjate en el texto, analicemos la palabra de Dios. A eso hemos venido, a analizar siempre la palabra de Dios y tratar de entenderla. Ve el texto, dime una cosa, ¿es posible estar enojados y todavía no pecar? Sí, ¿no? Dice Pablo, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Este es un tremendo descubrimiento en la Biblia. Es posible estar enojado y todavía no caer en pecado. O sea, hermanos, si te das cuenta, hay formas correctas para expresar tu ira y hay formas equivocadas para expresarla. Hay respuestas apropiadas a tu ira y hay respuestas inapropiadas. Hay maneras provechosas de estar enojado y hay maneras perjudiciales de estar enojado. Dice la palabra de Dios, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Dicho en otras palabras, si están enojados, busquen la mejor manera de canalizar su ira. Bendita sea la sabiduría del cielo. Ahora, ponga mucha atención aquí, por favor. Puede ser de gran ayuda para tu vida como lo es para la mía. Una de las formas en que la ira se convierte en pecado, mis queridos hermanos, es negarla. Somos muy buenos para eso. ¿Sabe lo que hace la mayoría de la gente con su ira? La niega. ¿Estás enojado? Le dice la esposa al esposo. ¿Qué dice el esposo? No, no estoy enojado, pero nada más el tonito con lo que lo dice, deduce que sí está. Escuchen, mis queridos hermanos, no nos gusta admitir cuando estamos enojados. Te voy a dar un secreto aquí que es tremendo. Cuando tú estás enojado y alguien te pregunta, ¿estás enojado? Si tú en ese momento reconoces y dices, sí, estoy enojado, en ese momento desarmas la ira. Bendito sea Dios. Está enojada la ira conmigo porque les estoy dando tip para controlarla. ¿Se dan cuenta? Es una cosa impresionante. ¿Ven por qué todo el mundo debería leer la Biblia y escuchar la bendita palabra de Dios? Eso haría que fuésemos mejores personas, como Dios quiere. Bendito sea. Escuchen, mis queridos hermanos. No nos gusta admitir cuando estamos enojados. ¿Saben por qué? Déjenme explicarlo. Entiéndete a ti mismo como yo me entiendo a mí mismo. ¿Saben por qué no nos gusta admitir que estamos enojados? Muchas personas, especialmente los cristianos, a menudo piensan que si niego mi enojo, estoy siendo paciente. Cuando estoy irritado y estoy enfadado y lo niego y digo, no, no estoy, entonces estoy siendo muy paciente. ¿De veras es así? Eso no es paciencia, eso se llama mentira. La paciencia no es ocultar el problema, pretender que el problema no existe. La ira no es necesariamente un pecado. Admítela, hombre. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. No pienses que si admites que estás enojado, ya eres un pecador. Pues para que no digan que soy pecador, mejor digo que no. Qué tremendo, ¿verdad? La mayoría de la gente tiende a expresar su ira de manera que cuando lo hacen, terminan peor de que como estaban al principio. Negar la ira no produce cambios duraderos, solo produce alienación. Es decir, cada vez hago lo mismo, pero nunca soluciono nada, solo me estoy engañando. Produce apatía y produce más ira. Estoy convencido, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, de que puedes conseguir lo que quieras en la mayoría de tus relaciones y de tus problemas si aprendes a responder correctamente. Mira lo que dice
Aquí vamos a aprender una cosa muy, muy importante. ¿Qué dice Proverbios 29:11? El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. También podríamos traducir, sabe controlarla. Pero mira lo que hace el necio. ¿Qué hace? Da rienda suelta a su ira. Dime qué entiendes por dar rienda suelta. La escupes inmediatamente, la vomitas inmediatamente. Eso es dar rienda suelta a tu ira. Te voy a decir esto que es muy importante, presta mucha atención. Es necesario comprender que tienes una fuente ilimitada de ira dentro de ti, dentro de mí. Existe el mito que algunos psicólogos enseñan hoy. Tienes una cubeta llena de ira en tu vida y si la tiras, la cubeta estará vacía y todo va a estar bien y será fantástico y feliz. Eso es lo que enseñan algunos psicólogos hoy. Ten cuidado con qué psicólogo estás. De hecho, te quiero recomendar, si necesitas un psicólogo, aquí en la iglesia tenemos dos excelentes psicólogos. Está Gerrel Eduardo Díaz Villa, que es mi hijo, y Sabdi Díaz Villa, que es mi hija también. Son psicólogos calificados, tienen su cédula profesional, además han tomado muchos cursos y sobre todo tienen la sensibilidad espiritual, porque si caes en las manos de un mal psicólogo, te va a dar una terapia equivocada y en lugar de que te saque del problema, te va a meter en más problemas. Escuchen por favor. Hay algunos psicólogos que están enseñando que la gente tiene una cubeta de ira y que la solución es que hay que vaciarla de vez en cuando para que si la cubeta queda vacía, entonces te vas a sentir bien. Vomita tu ira. De hecho, déjeme decirle que estos psicólogos enseñan esta cosa llamada ventilación. Yo creo que deberían llamarle mejor vomitación. Si yo vomito mi ira, entonces me sentiré mucho mejor. Hay toda una terapia muy elaborada, ¿verdad?, de este llamado vómito saludable. Si puedo gritar mi enojo, entonces todas las cosas que me hicieron daño se van a componer. Tengo un amigo, ¿verdad? Fue mi vecino varios años donde vivíamos antes, ahí en Aguasanta. Mi vecino trabajaba en Laguna Verde. Ya está jubilado, ya no trabaja. Ahora es vecino de mi hijo porque mi hijo vive ahí. Y me platicaba él, hicimos muy buena amistad, que cada 6 meses en Laguna Verde les hacían una terapia para liberarse de la tensión. Es muy tenso trabajar en Laguna Verde porque son reactores nucleares. Entonces los psicólogos les aplicaban a ellos algunas terapias para liberarlos. Y él me platicaba que los metían a una cámara de cristal, grueso el cristal para que no se oyera nada. Y allá dentro de la cámara los hacían gritar y vomitar toda su cólera y toda su ira. Si le querían mentar la mamá a alguien, pues lo hacían, decían y sacaban todo. Y dice él que durante 6 meses se mantenían más o menos relajados. Y luego dentro de 6 meses otra vez. Y así. Escuchen, hermanos queridos y amigos, solo hay un problema con esa terapia. No funciona. ¿Por qué? Porque no tienes una cubeta de ira en tu vida. Tú tienes una fábrica. La ira es una fábrica dentro de nosotros ilimitadas. Y escucha, si más sacas la ira, más se produce. Esta fábrica tiene esta capacidad incesante para producir más y más ira. La Biblia enseña y los estudios lo confirman claramente que la agresión causa más agresión, la ira provoca más ira, los arrebatos conducen a más arrebatos. Como padre, si yo soy una persona que continuamente se está arrebatando, dime, ¿qué estoy moldeando en la vida y el carácter de mi hijo? El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe controlarla. ¿Cómo manejo la ira adecuadamente? Quiero darte aquí rápidamente. Esto puede ser un libro, ¿no? Esto está muy extenso, es una cosa tremenda. Pero quiero darte rápidamente 3 cosas que no debes hacer y una que sí debes hacer. Primero, no la reprimas, no reprimas tu ira. Ya expliqué eso. No te la tragues, eso es reprimir la ira. Tragársela. 2,
No la suprimas. Eso significa ignorarla, hacer de cuenta que no está ahí, que no existe. Ahí la tienes, pero tú haces de cuenta como que no está. Eso se llama suprimirla. Número 3, no la vomites, es lo que acabo de explicar. Esas son las 3 cosas que no debes hacer. ¿Sabes lo que sí debes hacer? Esta es la solución. Confiésala. Ya lo dije hace un momento, pero ahora vale la pena repetirlo. Cuando alguien te dice, ¿estás enojado?, admítelo, confiésalo, sí, y en ese momento se desarma la ira. Bendito sea Dios. Esta es la manera adecuada de liberar la ira. Confiésala, admite que estás enojado. Ahora, debes admitirlo ante 3 personas. ¿Estás listo? Ante 3 personas. Número 1, debes admitirlo ante ti mismo primero. Admítelo a ti mismo. Sí, estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? No sé, pero voy a investigar. Admítelo ante ti mismo. Eso significa el sabio sabe dominarla, controlarla. Número 2, admítelo ante Dios. Señor, estoy loco, la regué. Admítelo ante Dios. Y número 3, admítelo ante una persona de tu confianza. Mejor si esa persona es una persona que ya ha pasado por tu problema y ha logrado tener control. Hermanos, así libero mi ira de manera apropiada. Y entonces no cometo pecado. Y la vida plena de Dios se manifiesta sobre mí y sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos, sobre la gente que me rodea. Como decíamos la semana pasada, me convierto en luz para todos los demás. Si tú eres una persona que se arrebata y explotas y montas en cólera, no eres luz para los que están a tu alrededor, eres tinieblas. ¿Te das cuenta? Rápidamente, hermanos, me llevé mucho tiempo en ese punto, que ya no tengo tiempo para los otros, pero se los voy a decir por lo menos. Número 5, reprogramo mi mente. Reprogramo mi mente. Escuchen, mis queridos hermanos, por favor. Los puntos 1, 2, 3 y 4, donde he gastado bastantes minutos explicándoles, me ayudan a controlar la ira en el momento. Los puntos 5, 6 y 7, los 3 últimos, me van a ayudar a controlar la ira a largo plazo. Es decir, que el problema no esté en mí recurrentemente. Así es que miren este punto número 5, reprogramo mi mente. Mis queridos hermanos, si has tenido un patrón habitual de hacer frente a la ira de una manera apropiada, correcta, entonces vas a tener que practicar ese patrón durante largo plazo. Programa tu mente para hacerlo. Mira cómo dice Romanos 12:2. ¿Cómo dice? Sean transformados mediante la renovación de su mente. Es un versículo que amamos. Pablo dice, ¿se acuerdan? En el versículo 1 de Romanos 12. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, no sigas la corriente de pensamiento de este siglo, sino transformaos mediante la renovación de su mente. Si quieres tener éxito sobre este punto por el resto de tu vida, necesitas reprogramar tus pensamientos. ¿Qué quiero decir? Llénate de las cosas buenas de la vida de Dios en ti. Dice Pablo en la carta a los filipenses, dice Pablo, todo lo bueno, dice, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lleno mi mente de las cosas buenas de Dios. Wow, bendito sea Dios. Número 6, hermanos. Sexto paso, me relaciono con personas pacientes. Claro, creo que todos se dan cuenta inmediatamente, ¿no? Si tú te juntas con personas que les dicen mecha corta porque explotan enseguida, ¿qué vas a terminar siendo tú?
Mira lo que dice Proverbios 22, 24 y 25. ¿Cómo dice? No te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos. ¿Y qué dice? Pondrás tu vida en peligro. Hermanos, dicho de una manera sencilla, llana, no te juntes con gente violenta, no te juntes con gente de mal genio, no te juntes con gente irascible, porque vas a terminar igual. Júntate con personas pacientes. Si yo comienzo a gritarte, con el tiempo es probable que empieces a gritarme. La ira es contagiosa. Cuando vomitamos la ira, otros la recogen, especialmente nuestros hijos. Así que si eres serio acerca de romper este patrón de vida en tu vida, si eres una persona seria en romper esta conducta terrible en tu vida, entonces debes juntarte con personas que te van a ayudar a crecer, personas pacientes que te ayudarán a crecer. Y entonces te convertirás en una persona que será de bendición para sus hijos y para muchos seres humanos que están a tu alrededor. Bendito sea Dios. Y finalmente, mis hermanos, número 7, confío en la ayuda de Cristo. Confío en la ayuda de Cristo. Miren lo que dice Romanos 15:5. Qué texto tan precioso. Que Dios dice, quien da esa paciencia y ese ánimo, ¿qué dice? Los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Subrayen por favor, si tienes una pluma, o encierra en un círculo la palabra quien da esa paciencia. Y dime, ¿quién es el que da esa paciencia que necesitamos para bajarle unas rayitas a la ira y vivir una vida de plenitud? ¿Quién da esa paciencia? Dios. Mi querido amigo y mi querido hermano, esto es lo mejor que te puedo decir. Todos estos 6 pasos anteriores, que son excelentes porque están sacados de la palabra de Dios, no podrán ser puestos en práctica a menos que le pidamos a Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto? El punto es este: le pido a Dios cada mañana, le pido a Dios cada día, le pido a Dios cada momento del día. Si es necesario pedírselo varias veces al día, se lo pido. Cuando el taxista se me atraviesa de manera incorrecta, pido a Dios que me ayude. Cuando llego a casa y mi esposa me dice algo porque quiere pelear, le pido a Dios que me ayude. En cada momento le pedimos a Jesucristo, le pedimos a Dios que nos dé la fuerza, el poder para lograr poner en práctica los principios que Él mismo nos ha enseñado. ¿Cómo Jesucristo me ayuda a controlar mi ira? Escuchen, hermanos, así lo hace Jesús, se los voy a describir. ¿Saben cómo me ayuda Jesucristo a controlar mi ira? Jesucristo me ayuda con mi enojo, con mi ira, al tratar con la causa y la raíz de mi ira. Hermanos, Dios trata con la raíz de tu ira, con la raíz de tu problema. Así te ayuda Jesús a controlar tu ira. En otras palabras, mis hermanos, estos puntos que les he compartido, en cada uno de ellos yo le pido a Dios, ayúdame a ponerlos en práctica. Y entonces la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu está sobre mí. Es posible que hayas sido rechazado cuando eras un niño. Esa es la razón por la que estás enojado y tienes mucha ira en tu corazón. Es posible que te hayas sentido condenado por el rechazo de otros.
déjame decirte que tu dolor le importa a Dios. Dios quiere sacarte de eso. Jesús puede reemplazar tu dolor con amor. Tal vez tu ira es el resultado de la frustración. Estás frustrado, no has conseguido algo. Déjame decirte que Jesús te puede llenar con su paz y su satisfacción. La paz de Dios me permite estar tranquilo incluso en medio de una tormenta. Tal vez tu ira es el resultado de la inseguridad y el miedo. Jesús puede reemplazar tus miedos e inseguridades con su poder. El hecho es que no sabes lo que va a pasar mañana, mucho menos el año que viene. No sabes lo que va a pasar dentro de 10 años. No sabemos lo que nos depara el destino. A veces eso nos pone ansiosos, nos frustra y montamos en ira y andamos de malas todo el tiempo. Pero escucha, sí sabemos. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sí sabemos quién está en el futuro. Y el que está en el futuro es Jesús. El punto es que cuando Cristo esté en mi vida, aunque no tengo controlado todo, Él me ayuda a tener confianza en todas esas cosas que a veces me causan ansiedad y temor. Dicho en otras palabras, mis queridos hermanos, Dios quiere que te relajes en Él. Dios quiere que aprendas a descansar en sus manos. Relájate en el Señor. El nivel de paciencia que tienes en tu vida estará en proporción directa a tu relación con Cristo. Mientras mayor relación tengas con Cristo, mayor será tu nivel de paciencia. Mientras más profunda sea tu relación con Cristo, menos ira vas a tener y más vida plena vas a disfrutar. ¿No es una maravilla? Bendito sea Jesús. Quiero pedirles que se pongan de pie junto conmigo y cerremos orando. Vamos a cerrar orando.